Siempre Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de regocijo, de paz, de gozo que tú das a nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo y te suplicamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, bendito sea Dios, traiga una revelación fresca a nuestras vidas, que estemos recordando la grandeza de tu nombre, que estemos recordando la seguridad que tú quieres que tengamos mientras estemos en este tabernáculo, Señor, este cuerpo que un día se ha de deshacer, pero tú lo has de levantar con poder. Señor, ayúdanos a entender, comprender y a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos, y digno de suprema alabanza. Bien. Vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar en la palabra y vamos a enviar un saludo a los hermanos de allá de la estancia que nos ven a través de la televisión. Ellos quisieran tener un servicio semejante al nuestro físico, donde esté el predicador, pero la mies es mucha y los obreros pocos y nos cuesta trabajo. Ojalá pudieran levantarse hombres y mujeres, niños, jóvenes, que tengan el deseo de servir a Dios en este ministerio hermoso de llevar la palabra. Amén. Bien, déjame decirle, hoy vamos a meditar que porque un cristiano no debe vivir nunca desorientado, nunca debe vivir desequilibrado, ni emocional, ni espiritual, ni económico, ni social. De ninguna manera un cristiano debe vivir desorientado, decir hacia dónde vamos o qué vamos a hacer ante tal circunstancia. No debe de vivir así. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto, ¿sabe por qué? Porque Dios nos da visión de vida, Dios nos da dirección. Un hombre, una mujer, un niño, quien quiera que sea que se diga de fe, yo quiero decirle que para su vida personal Dios da visión, da provisión, da dirección para que nosotros no vivamos equivocadamente. Usted me ha oído decir en otras ocasiones que el cristiano sufre porque quiere. Usted va a decir, ay no, se azote hermano, no es cierto. Sí, aunque usted no lo crea, el cristiano sufre porque quiere. Porque Dios no nos hizo para sufrir. Sufrimos porque queremos. Los males de los cuales vivimos el mundo, unos de una manera y otros de otra, es lo que hemos generado, lo que hemos generado. ¿Usted cree que Dios quería que el pueblo de Israel viviera desorientado, desequilibrado, física, laboral, económicamente? No. Sin embargo, ellos, por su actitud, erraron en el blanco y estuvieron navegando 40 años en el desierto por lo que vamos a leer. Pero Dios no tenía preparado eso para ellos. Dios no los sacó de la tierra de Egipto donde estaban esclavos y oprimidos y no sabían ni a dónde iban, no sabían. Ellos, cada que nacía un hijo, sabía que ese hijo pues iba a vivir para la esclavitud, que iba a padecer, que iba a sufrir. En realidad no tenían una visión clara, porque habían perdido de vista a Dios. Pero Dios no quería eso para ellos. El pueblo de Israel estuvo cautivo, esclavo muchos años ahí en Egipto, porque Él lo quiso así. Porque ellos abandonaron a Dios. Sabiendo quién era Dios, ellos se volvieron a Dios. Y le dieron la espalda a Dios. Y luego en su clamor, en su necesidad, empezaron a clamar a Dios. Y Dios oyó su clamor. Y envió un hombre para sacarlos de la esclavitud, pero ellos siguieron siendo los mismos en muchas partes, en muchas formas como usted y yo lo somos. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Usted puede ver que salieron físicamente de Egipto, pero espiritualmente no dejaron al Egipto, porque usted ve que en el desierto ellos hicieron cosas que Dios les mandó no hicieran, y por eso siguieron esclavos. Y algunos de nosotros también. Dios nos sacó de un Egipto espiritual donde padecíamos en realidad hacia dónde vamos, en quién vamos a creer, cómo le vamos a hacer, con temores, sin sabores,
sin claridad de la vida. Ahí vivíamos al aventón, como fuera saliendo. Pero Dios nos da propósitos. Dios nos marca un rumbo. Nos da, todo lo que Dios nos ha enseñado es para protegernos. Si tan solo quisiera usted y yo aprender y creer en realidad que Dios con sus mandamientos nos está protegiendo, nos está librando de las consecuencias del pecado. Yo no voy a hablar de salvación ni de condenación, voy a hablar de la tribulación que nos genera, aún como salvos, el darle la espalda a Dios. Pero es que somos cristianos y creemos que no nos va a pasar nada si le damos la espalda a Dios. Sí, hermano. Voy a mostrar con la Escritura que sí nos pasa, pero no quiere Dios que nos pase. Hay tanta gente que yo digo que a lo mejor son pseudocristianos, perdonen por el juicio, pero nada más no les llega algo a su vida y ya no creo en Dios. No se fija lo que cantamos, tampoco se fija en lo que leemos. No crea lo que leemos, tampoco lo que cantamos. Cantamos una de creo en ti, a pesar de las dudas. ¿Qué cristiano no tiene dudas? Aún los patriarcas dudaban a veces, y en su duda tenían que clamar a Dios, y Dios les daba visión, Dios les daba claridad, porque eso hace Dios con nosotros. ¿No? A pesar de las dudas, a pesar de mí mismo. ¿Cuánta gente hay que ha estado desorientada espiritualmente y ha abandonado el camino de la fe? Creyendo, si vienen de allá afuera donde no hay cimiento de la fe, vienen a la fe, no se les cumple su capricho, y entonces dan la espalda. Dan la espalda. Y vieran qué difícil es, escuche lo que le voy a decir, para la mayoría volver al camino de la fe. Qué difícil, qué difícil. Entonces yo quiero en este día animarles en el nombre de Jesús, que no tenemos un mejor guía para esta vida, para que no erremos, para que no fracasemos, que la palabra de Dios. Porque ella misma se declara, Dios mismo se declara ser lumbrera en nuestro camino. Él mismo se dice, soy lumbrera. Es como si tú entraras en una cueva totalmente oscura y trajeras una antorcha que te hace mirar por dónde caminas, aunque lo que te rodee esté sombrío, tú vas a caminar seguro. Porque es la palabra de Dios que te está guiando, aunque lo que te rodee esté sombrío, tú vas a caminar seguro. Por eso Él dice que su palabra es como lumbrera, como una lumbrera en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiera cada uno de ustedes, quiera yo que de veras esto sea realidad de nuestras vidas. Y entonces no tomaremos decisiones absurdas. No fracasaremos como seres humanos, espiritualmente, laboralmente, económicamente, socialmente, maritalmente. Seremos buenos padres, seremos buenas madres, seremos buenos hijos. Y todo será de color de rosa. Y hay, hermano, pero si en el mundo hay aflicción, sí, pero tú no lo generaste. Y podemos ver en la Biblia que el pueblo que vio la luz de Cristo y a su alrededor hubo tinieblas, a ellos no les afectó en lo mínimo. Porque Dios, cuando los libró y mandó juicio al mundo, ellos fueron librados por el poder del Espíritu Santo. Ellos no padecieron las 10 plagas. Sí, ellos no padecieron eso, porque Dios les dio dirección. ¿Cuál fue la dirección? Simple y sencilla. Que celebraran la Pascua, todos los que la celebraron, todos los que obedecieron, y con la sangre del cordero pintaron los dinteles de su casa, a ellos no les alcanzó el mal. Con eso no les alcanzó el mal. Y aún algunos egipcios, porque la palabra nos narra que algunos de ellos obedecieron, tampoco a ellos les alcanzó. Pero tan solo quisiéramos nosotros vivir bien, bien,
bien centrados en la perfecta voluntad de Dios, no tendríamos tantos afanes. No seríamos materialistas, seríamos seres espirituales por todo lo que vamos a leer y no nos afectarían, humanamente hablando, espiritualmente hablando, lo que viene al mundo. Dios sería nuestro amparo y nuestra fortaleza, como Él dice. Clamaríamos a Él y Él nos liberaría del lazo del cazador y de la peste destruidora, y con sus plumas nos cubriría y debajo de sus alas estaríamos seguros. Poder disertar sobre este pasaje bíblico nos llevaría mucho tiempo, pero hoy quiero que a veces somos como los jóvenes. ¿Qué vas a estudiar? Están a punto de pasar a la preparatoria o salir de la... ¿Qué vas a estudiar? De ti, no sé ni a dónde voy, no sé ni lo que quiero. ¡Qué barbaridad tan grande! No saben a unos ni siquiera cuáles son sus virtudes, sus capacidades. Y entonces tienen que ir a un lugar donde los orienten y de tin marín. Eso, vivir así es inestable, no nos da paz. ¿No? Recuerdo yo cuando era un niño, escuchaba a mi padre que escuchaba a un hombre que cantaba esa de 4 caminos hay en mi vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? Pues no, así está difícil, ¿no? Nosotros nada más tenemos 2 caminos. ¿Cuál vas a escoger? ¿El camino ancho o el camino angosto? No tenemos muchos caminos. Tú no tienes por qué estar en una encrucijada grande. Nada más 2. O lo que haces es para vida o lo que haces es para muerte. No hay más. No es que haya muchas religiones, nada más hay una verdadera. La otra no es religión, es falsedad. Es que hay muchas, no te llevan a Dios. Solamente una, la que está basada en la palabra de Dios. Un cristiano no debe vivir desorientado. En la economía no saben ni qué hacer con el dinero, si tienen o si no tienen. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios nos enseña a ser buenos mayordomos? Nadie puede vivir desorientado si es cristiano verdaderamente en todas las áreas de su vida. Dije que no estoy hablando de salvación ni de condenación. Tú puedes ser un cristiano, pero vivir desorientado a causa de tu desobediencia. Y como el pueblo de Dios, vamos a leer, salió derrotado porque lo sacaron derrotado de Egipto y no quiso obedecer a Dios durante la travesía, tú ves que él siguió teniendo muchas actitudes que eran en contra de Dios. Y esas actitudes que eran en contra de Dios no les permitió, escúchame por amor de Dios, no les permitió entrar al reino de los cielos, a pesar, escúchame lo que te digo, a pesar de que Dios los mantuvo durante 40 años, no les faltó la comida, no les faltó el calzado, no les faltó el agua, no les faltó nada, era para que su fe hubiera acrecentado. Sin embargo, no fue así. Qué triste. Y aquí no digan, amén, no, hermano, qué triste. Que no puedes ver la mano de Dios día con día para que tu fe crezca y te afirmes y no vivas desorientado. ¿Para qué quieres aprenderte una palabra de memoria? El conocimiento sin la actitud de vida no es sabiduría. El conocimiento sin la sabiduría, sin la actitud de vida, no edifica a nadie. A nadie. Porque crees que el diablo conoce la Biblia mejor que tú, y que yo, y que todos juntos. Un cristiano no debe de estar, ¿cuál camino? Es como el que me dice, hermano, sea él o ella, ¿me puedo casar con el tal inconverso? Es que no sé qué hacer, si casarme o no con él, o con ella. A ver, ¿quién es tu Dios? Para saber. Para saber, nada más para saber. Porque si Dios es el Dios de las Escrituras, Él dice que qué comunión tienen la luz con las tinieblas y que no te unas en yugo desigual. Date cuenta
De por sí el matrimonio es conflictivo. Ahí sí digan amén. Pero es conflictivo porque ustedes y yo no obedecemos a Dios. Porque no debería de ser conflictivo. Porque Dios no hizo el matrimonio para que fuéramos conflictivos. ¿O sí? Entonces estás desorientado en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tuvieras a Dios en tu vida, como Él quiere, repito, no estoy hablando de salvación ni condenación. No estoy diciendo que porque no haces una cosa estás condenado, pero pudiera ser el principio de algo. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, quiero que pongas atención a lo que vamos a leer y que te des cuenta. Mira, muchos de nosotros, o no muchos, o pocos, o a lo mejor uno o dos, sabiendo que no tenías que tener relaciones con inconversos, lo tuviste, y luego al tiempo no te das cuenta y estás pagando lo que debes. Pero Dios me perdonó, y sí, ¿y qué con eso? ¿Tú crees que David no fue perdonado por Dios? Pregunto. ¿Y qué les parece la vida que después le siguió? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere vivir la vida de David? Nadie. Yo sí quiero las comodidades, pero no la vida. Dense cuenta. ¿Sabe por qué David? Hermano, no es para que te amedrentes, es para que te plantes y digas, aquí voy a hacer con todo lo que siga, voy a hacer lo que Dios dice. Voy a hacer lo que Dios dice. No es para que te vayas a ir con un espíritu de condenación. Pero si tú lees el Salmo 51, decía así David, y mi pecado, ¿qué sigue diciendo? A ver, levante su mano. Y mi pecado, dije levante la mano. Conchita quiere platicar, ¿verdad? ¿Levantó la mano Conchita? No. Ah, no. Entonces, a ver, mi nuera. Y mi pecado siempre está delante de mí. ¿De qué pecado hablaba? Levante su mano. ¿De qué pecado hablaba? De su adulterio. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. O sea, vivía atormentado el tío, a ver lo que le sucedía, pero no abandonó el camino. No lo abandonó, ni estaba desorientado diciendo, ¿por qué a mí, Diosito? ¿Por qué a mí? No. ¿Y qué esperanza? ¿Cuál esperanza, hermano? Él se fue al cielo. Él se fue al cielo. Dios dijo que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿En qué consistía eso? En reconocer quién era. Y desde ese momento, ¿usted cree que volvió a adulterar a él? Al contrario, dice la Biblia que él hizo pacto con sus ojos, de no ver nunca más a una doncella, lujuriosa y codiciosamente. Porque si no, pues tendría que andar con los ojos cerrados, ¿no? ¿Está aquí conmigo? Ahora, miren lo que le voy a mostrar. El cristiano no debe vivir desorientado. Si alguno tiene falta de sabiduría, aquí entre los que estamos, si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra de Dios en Santiago, pídasela a Dios. Pídasela a Dios y Él se la dará. Porque Dios conoce la demanda que tú vas a hacer. No va a ser una demanda egoísta para tu vanagloria, sino genuina. ¿Me explico? Pídasela a Dios y Él se la dará sin reproche. Así es Dios. Mire lo que dice Hebreos, hablando del pueblo de Israel, vamos a ver lo que la fe hace. Mire, la fe no va, a ver Dios, la fe no crea las circunstancias. La fe obedece a pesar de las circunstancias para que creyendo veamos más allá de las circunstancias. No sé si me expliqué en este trabalenguas. Pensemos, se los voy a decir bíblicamente.
José era un hombre de fe y él no vio las circunstancias, vio allá más allá de las circunstancias. Por donde él pasó no quisiéramos pasar ninguno, pero él tenía una fe en la promesa de Dios y él vio más allá, la fe vio más allá de las circunstancias. ¿Estoy explicándome o no? ¿Sí? Él, a pesar de las circunstancias, no estaba viendo las circunstancias, él estaba viendo más allá de lo que, porque por donde él pasaba hubiera dicho, pues Dios me mintió, pues no creo que sea así, porque estoy en esta situación. No, él no vivía desorientado, la fe lo animaba, la fe lo afirmaba. Eso dice la palabra de Dios. Mira, voy a leer en Hebreos capítulo 4, en el verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A cuáles ellos? ¿A cuáles ellos? Al pueblo de Israel, a los de antiguos. Se les avisó las buenas nuevas, igual que, dice ahí, a ellos igual que a nosotros. No hay diferencia. A ellos se les dio buenas nuevas, a usted también y a mí también. Y a pesar, ¿quieres que apaguemos eso? ¿Sí? Por favor, sacristán, apágame ese, por favor. Fíjese, escuche lo que dice la palabra, meta su naricita ahí. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. A ellos, está hablando de ellos, no les aprovechó, como a muchos de nosotros de los que estamos aquí, el oír de la palabra. ¿Por qué? Porque no lo creyeron. ¿En qué demuestras que no lo creyeron? En el desierto. No lo creyeron. Ahora, la fe es la que sustenta, la fe es la que nos alimenta, la fe es la que se acrecenta cuando nosotros obedecemos. Obedecemos a Dios. Ellos no lo obedecieron y por eso no entraron a la tierra prometida, por eso no obtuvieron lo prometido. Porque al oír la palabra no mezclaron fe, no obedecieron. Oyeron, pero no lo hicieron. Como les decía en la mañana, aquí oímos la palabra de Dios. Miren, es triste ver que la gente se esconda de un siervo inútil como yo y no de Dios. Casi, ahí viene el pastor, esconde los quicios, lo que estamos, como si yo fuera Dios. Gente que ha estado entre nosotros y que se ha ido y anda quebrando. ¿Para qué les digo en diciembre? Entonces, a la casa que fueres, haz lo que vieres, o a la iglesia que fueres, haz lo que dice la Biblia, haz lo que dice Dios, no más. A ellos no les aprovechó el oír que Dios les dijo, te voy a introducir a una tierra prometida, que fluye leche y miel. No les aprovechó ver que pudieron comer del maná durante todo ese tiempo, que no trabajaron, que su ropa, oiga, no se envejeció la ropa, no se les acabó el calzado. Y en las puertas a donde querían llegar no entraron. No entraron. Hablar de todo lo que vieron y no haber creído es para darse de topes, como aquí nosotros, ¿no? De topes. De topes. Dice, pero los que hemos creído, fíjense, ahora le voy a decir una cosa. Cuando habla los que hemos creído, entramos en el reposo del Señor. Entonces, pensamos, ¿qué es entrar en el reposo del Señor? ¿Cómo sabemos que entramos en el reposo del Señor, Mónica Aguilar? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Una palabrita mágica. Cuando actuamos en fe. Cuando usted actúa en fe, entra en el reposo del Señor.
Por eso dice, por eso no entraron en el reposo, porque no obedecieron a la fe. ¿Cuándo entras en el reposo de Dios? Cuando entras en la fe. Aún en medio de la tormenta, en medio de la angustia, entras en el reposo del Señor. Nada de que no sé a dónde voy. Entras, estás obedeciendo la palabra de Dios y que te importe un comino las circunstancias. Tú puedes ver a Daniel que echando en el foso de los leones y reposando en el Señor. Entró en el reposo de Dios porque tenía fe. Tenía fe, no se escondió para orar, estaba en el reposo del Señor, estaba en el reposo de Dios. Cuando tú actúas en fe, entras en un reposo, aunque te estés muriendo, no vives desorientado, no estás angustiado, entras en el reposo de Dios, porque sabes que los ojos de Dios están sobre de ti, para vida o para muerte, en medio de la salud y en medio de la enfermedad. En medio de la pobreza y en medio de la riqueza. No lo digo yo, lo dice Dios a través de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a tener abundancia, así como padecer necesidad. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, porque reposaba en la fe de Dios. Cuando usted entra en reposo, es cuando está obedeciendo a Dios. No antes. A veces les digo, hay gente que quieren ir. ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? ¿Todos? Entonces, ¿por qué se asusta cuando los opilotos lo rodean? ¿Por qué tiene miedo si quiere ir al cielo? Pues ya vienen por usted, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué le hace? Sáquense, sáquense. ¿Uno que quiere ir al cielo? Sí, pero no ahorita, quiero ver a mis tataranietos. ¿No? Fíjese lo que sigue diciendo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, aquí está más claro, ¿no? Entramos en el reposo los que creemos, los que tenemos fe. Estamos en el reposo. Por eso David dice, y no tendré temor de espanto nocturno. Y también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, estoy en el reposo del Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sé que no soy eterno aquí, algún día, tarde que temprano, tocarán a mi puerta y me dirán, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Entra en el gozo del Señor. Y entonces, aleluya, ¿no? Aquí mismo lo dice, fíjese cómo sigue diciendo. Dice, porque lo que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. ¿Las obras de quién? De Dios. Porque en cierto lugar dijo del séptimo día, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Tú ves que Dios, cuando terminó toda la obra, dijo que todo lo que había hecho era bueno. Estaba admirando toda la belleza, estaba reposando, gozándose. Eso es estar en reposo. Cuando tú miras la obra de Dios en tu vida, que a pesar de cómo somos, alabado sea su nombre. A veces cuando yo tengo mis momentos de retro, ¿cómo se dice? Ande, gracias. Digo yo, Dios, verdaderamente dónde estaría yo? Venía yo con mi nieto de Querétaro y le venía diciendo, yo si no me hubiera convertido, tu abuelo fuera de lo peor. Y se me queda viendo a mi nieto como diciendo, no lo creo, no lo crees hoy, pero sería de lo peor. Y le conté algunas otras cosas a mi nieto. Y me miraba así a veces con ojos de incredulidad. ¿Por qué? Porque él conoce a un hombre diferente, que lo cree incapaz de lo que era capaz. Dice, porque en cierto lugar dijo,
así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, usted y yo, y en aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, pero Dios está esperando que usted y yo sí entremos en el reposo del Señor. Y dice que haya un otro reposo, dice que aparte del reposo de vivir en la fe, hay otro reposo. ¿De qué otro reposo está hablando? De cuando volemos, hermano, cuando nos muramos, de ese reposo, donde vamos a estar, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Vamos a estar en el reposo ¿de quién? De Dios. ¿No le gusta eso? Yo a veces a mi mujer le hago broma porque pues nuestra vida ha minado en muchos aspectos. Pues ya no somos lo mismo. Y a ella le gustaba viajar mucho. Yo le dije, no te preocupes, ya no vas a viajar mucho, pero hay un viaje que sí te va a gustar hacer. La bromeo mucho, ¿no? Te va a gustar y no te va a costar nada. Mira, pero vas a salir a la mocha, sin boleto y sin nada. Me dice, ay, ¿cómo eres? Pues, tú y yo también vamos a volar. Y vamos a llegar a algo mejor que Cancún, que cualquier cosa hermosa que puedas ver aquí, si caminamos en la fe. Así que por nada te desalientes. Ese es el otro reposo que nos espera. Mira, vamos a leer algo también tremendo en Primera de Corintios capítulo 2. En Primera de Corintios capítulo 2. Está ahí. Voy a leer del verso 6 en adelante. Y es mucho lo que hay que decir y poco tiempo. Pero mira lo que dice. Sin embargo, hablando de que los cristianos no debemos vivir desorientados. Mira, aquí podemos saber uno o dos, que ni entiende estas cosas. Es más, le son molestas. Ni las quiere oír. Ojalá no viniera. Me traen. Pero lástima por ti. Porque no sabes lo que te espera. Si viendo no ves, hablando de lo no espiritual, si viendo no ves lo que está pasando en el mundo y que Dios te lo ha advertido para que no te desorientes, ¿quién te puede convencer? Si la palabra de Dios no entra a tu vida, ¿quién te puede convencer? Y voy a leerte por qué no puedes entender, pero quizás algunos de nosotros podamos entender para no vivir desorientados en esta vida. Sin embargo, dice ahí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? ¿Madurez qué? ¿De edad? No, espiritual. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado madurez espiritual? Cuando obedecemos a Dios sin condición. Es cuando mostramos que somos maduros. Cuando le decimos al pecado no. Y nada de que, pues es que mi religión no me lo permite. No, eso no me llena a mí. A mí quien me llena es Dios. Y dice ahí que esta sabiduría es para los que hemos alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. La sabiduría de Dios es excelente. No puedes medirla o compararla con la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre puede ser animal, diabólica, terrenal. La sabiduría de Dios viene del cielo, dice. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Tú sabes, tú que estudias o haces que estudias, ¿cuántas veces han cambiado las teorías? Esto era así, pero ahora ya no es así, es asado. Perece la sabiduría del hombre, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, Él no muda. Él no dice, acabo de descubrir que en el sol caben 2 millones de veces la tierra. No, Él sabía cuántas cabe desde siempre y no va a caber ni una más. Pero los hombres lo descubrieron, caben tantas veces. No, el sol, imagínate. Pues imagínate. La sabiduría de Dios es profunda, profunda. Dice ahí, por eso te digo que no podemos vivir desorientados. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, escucha, como está escrito, escucha, cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Nota, esas cosas que tú no ves y otros vemos, esas cosas que vamos a ver y tú no las vas a ver, están preparadas solamente para los que le aman. Y los que le aman no son los que dicen voy a la iglesia. No, los que le aman, esos son los que guardan sus mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda. Y el que me ama, le amaré yo y mi Padre, y vendremos y haremos morada en él. Es fácil saber quién ama a Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sin peros ni pretextos. Aquí habemos gente que menospreciamos. Voy a decir alguna cosa, que desde allá los que están en Facebook me van a estar viendo, o los que estamos aquí, trastornamos y olvidamos la palabra de Dios y decimos no es para tanto. Cumples años en la semana y el domingo no vienes porque te van a festejar. Y si es en domingo, pues menos. Ay, hermanos, eso es legalismo, ¿no? Dios dijo que no dejarás de congregarte, que 6 días trabajarás y el séptimo Señor se dedicará. Eso dice Dios, no yo. Eso pensó exactamente, eso quiere que piense del diablo, eso quiere que hagas. Porque eso fue lo que pensó Esaú también. Pensó que podía cambiar la bendición grande de Dios por un plato de lentejas. ¿Qué es por un plato de lentejas, oiga hermano? Por un plato, pues por un plato de lentejas. Perdió la bendición. Y aunque la procuró con lágrimas, nanay. Nanay. ¿Está aquí conmigo? Para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y los que aman guardan sus mandamientos. Sigue diciendo ahí, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, para tener la revelación de Dios hay que andar ¿en qué? En el Espíritu. Obedeciendo la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, no viviendo desorientados. El que vive bajo la influencia del Espíritu Santo no puede equivocarse, no puede decir, bueno, es que la tentación me ganó. ¿Perdón? Perdón, hay gente aquí que ve pornografía, aquí la hay. Qué asqueroso, qué cochino, qué marrano, qué puerco. Dios te abomina. No importa quién seas. No importa. ¿Y quieres la bendición de Dios? Nanay. ¿No sabéis que los tales no heredarán el reino de Dios? Nanay. Te estoy leyendo la palabra. Por eso vives vidas desorientadas. Hay cosas que yo no puedo decir desde el púlpito, pero ve cómo viven desorientados. Perdón. El mundo está tan desorientado espiritualmente que a lo malo ahora le llama y a lo bueno le llama malo, legalista, religioso y algunas cosas más. Dice, ¿dónde me quedé, Señor? Ajá. Porque, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Sí, porque yo no puedo saber qué está pensando Marta ahorita. Yo no sé lo que hay en el espíritu de ella, para nada.
¿no? A lo mejor ahorita me está diciendo groserías mentalmente y yo no lo sé. Ojalá se calle ya que está afectándome mucho en mi vida, no sé, pero no lo sé. Pero mira la promesa de Dios, qué tremendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, ¿quiénes? Nosotros. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios con un propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso le digo que no podemos vivir desorientados. ¡Qué tremendo! Dios nos ha dado de su Espíritu para que sepamos a qué nos ha hecho Dios por la muerte de Cristo acreedores. Para que sepamos que el pecado nos va a destruir, nos va a desorientar, nos va a consumir. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, es que no eres de Dios. Si el Espíritu Santo no te habla y no has podido dejar el pecado, te recomiendo que busques a Dios. Dice ahí, sigue diciendo, sigo leyendo, lo cual hablamos también no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú quieres meter pensamientos humanos a lo espiritual, no entran. Es lo espiritual a lo espiritual. Dice, fíjate lo que dice. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Pues el que no tiene a Dios. Ese es el hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo. La versión más antigua dice el hombre animal, sin raciocinio espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene a Dios, imposible, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Imposible. Es como un niño bebito que quieres enseñarle alguna tecnología y acaba de nacer. Imposible que él pueda entender nada. Así el que es natural, el que no tiene el Espíritu Santo, imposible que entienda las cosas del Espíritu. Imposible. No le va a caer, como decimos aquí en la tierra, el 20, nunca, hasta que no se arrepiente, doble su rodilla, deje su pecado y se convierta, y entonces la luz de Cristo te alumbrará. Y verás las cosas como Dios las ve. No estoy hablando de condenación ni de salvación, estoy hablando de la tribulación que te ganas en esta tierra y quién sabe después. ¿Estás aquí conmigo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Hermano, me voy más rápido. Muy más rápido. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Si tu opinión va en contra de lo que Dios dice, no estás siendo dirigido por Dios. Por tanto, asegúrate, más bien dicho, aseguro que vas a fracasar. Tarde que temprano vas a ver tu vida fracasada. Las cosas que Dios creó no fueron creadas para el fracaso. Los hombres nunca hemos querido obedecer a Dios y experimentamos el fracaso. Mira, aunque suene cruel y aunque suene duro, así era. Y si eso hubiera sido, hoy nuestros hijos no fueran lo que son. Dios dio este mandamiento. Si tú tienes un hijo rebelde y contumaz, desleal, sácalo y que lo apedreen.
y lo maten. ¿Te imaginas que todo un pueblo, una nación estuviera de acuerdo en esto? Sacan a uno y ya nadie, y los hijos, ¿sabes cómo se portarían? No habría ni uno. No. Ni uno. No, me van a sacar. Estamos de acuerdo con esa ley. Yo también sacaría a mi hijo. No. Si ahorita les dijera a alguien, ¿no era tú a quién darías de mis nietos? No, dice, estoy durmiendo. ¿Verdad, no era? No, pero Dios lo que quería era que muriera uno quizás en beneficio de toda la humanidad. Ah, qué injusto. No, murió un justo por nosotros que somos injustos. Ah, ¿verdad? Nadie desearíamos eso. ¿Está aquí conmigo? No seas sabio en tu propia opinión. Cuando tú tengas, mira, no digas, me voy a casar con este o con esta, aunque sea inconversa, yo la convierto o lo convierto en el camino. Erráis, bello y fragante capullo. Yerras. Jóvenes que están en la prepa o en la secundaria y andan coqueteando con los inconversos, no te avientes un clavado donde no puedes clavarte, no hay agua ahí, no hay espíritu ahí y te vas a arruinar la vida. No, que verás que yo lo convenzo o yo la convenzo, no. Dios dice, no. Y punto, obedece a Dios. Porque el Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. De muerte. Mire, no estoy hablando de muerte física. ¿Cómo quisiera yo que usted entendiera? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieras, ciertamente morirás, ¿les está hablando de lo físico? Porque no murieron, ¿o sí? Físicamente no murieron. ¿De qué muerte estaba hablando? De la espiritual. Aquí está hablando de lo espiritual. Ciertamente morirás. Y claro, el diablo llega y susurra, no es cierto, o el soborno, o lo que hagas mal. ¿Sobornas? ¿Defraudas? La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. En Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto quiere decir, tú trae a Dios a tus planes, trae a Dios a tus planes para que Él te los autorice si así están bien con respecto a las instrucciones que Él te ha dado. Tú no quieras aconsejar a Dios y decir, bueno, en el nombre de Cristo voy a hacer tal o cual cosa. Hay gente que, yo voy a comprar por decir algo, no, déjeme inventar aquí algo. Voy a comprar este carro, lo voy a sacar en abonos en el nombre de Cristo. Yo estoy metiendo a Cristo en este negocio. Te equivocas, no tienes ni para comer y quieres sacar un carro en abonos. Eso no es. Más bien dicho, decir, Señor, saco ese carro en abonos y Él te diría, ¿estás jugando o de qué se trata? No tienes para comer y quieres quitarle el sustento a tus hijos para comprarte un carro nuevo. Cómprate unos patines y ahí ¿Sí me explico? Cosas semejantes, parecidas. Hermano amado, quiero pararle aquí. Yo quiero decirte que no tienes por qué vivir una vida desorientada en ninguna área de tu vida. Si tú eres un buen mayordomo, espiritualmente, no errarás. Tu economía nunca se va a ver afectada, nunca. ¿Por qué? Porque justo joven fui y envejecido y no he visto justo que me diga pan ni su simiente. Porque eres un buen mayordomo, sea mucho, sea poco. Pero hay gente que no tiene y cuando tiene loco se quiere volver, como nunca pastor, siempre borrego, no sabes administrar, no eres dueño de ti mismo, el dinero te tiene a ti, no tú al dinero. Tienes que aprender a ser buen administrador, bajo los principios de Dios. Tienes que ser. Dios te da
principios para todo, principios que te sirven como un cimiento para poder edificar lo que vas a edificar. No más. Les digo que a veces dicen que se merecen unas vacaciones en Huatulco y eso, es que he trabajado mucho, me las merezco. ¿Tienes con qué? Ándale. No, pero es que es BTP, viaje todo pagado. No, no te hagas guaje, es viaje todo prestado. No es viaje todo pagado, porque lo debes. Ah, sí, hermano, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? El voucher cuando llega a tu casa y te dice que tienes que pagar. Él te lo quita. Te lo quita tu mujer cuando llegas y te le dices, no me alcanza. Ah, no cumples con las cosas, el niño necesita calzones y todo. Pero pues le compré un traje de baño para que nos fuéramos. Buenos administradores bajo el amparo de Dios evitará que tú no digas no sé qué hacer, no tengo, no he. En fin, dice Proverbios 16:1, dice, del hombre son las disposiciones de corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios, pero en su propia opinión. Pero Dios o Jehová pesa los espíritus. Así que encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Afirmados, afirmados, afirmados. Nadie diga que Dios no le advirtió. Nadie diga que vive desorientado. Nadie diga, porque los gente que están desorientados espiritualmente viven con temores, con sinsabor, afligidos, angustiados, porque no tienen una visión clara de la voluntad de Dios en sus vidas. Pero si tú eres un ser espiritual, un hombre que vive bajo el amparo de Dios, aunque en un momento determinado, fíjate lo que te voy a decir, todo parezca nublado y no alcances a ver. De verdad, como José, no alcanzas a ver todo por qué están sucediendo las cosas. Lo que sí sabía José es que los ojos de Dios estaban sobre de él y que Dios no lo iba a dejar ni a desamparar y que Dios no era hombre para que se arrepienta ni para que mienta, que él se había hablado, él iba a poner por obra su palabra. El tiempo no lo conocía él, pero llegó el tiempo. Por eso él mismo confiesa a sus hermanos, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo llevó para bien. Y él estaba en eminencia. Así que lo que sufrió él durante el tiempo, de todos modos usted analice cómo él pasó el tiempo, no estaba tratado como los mismos esclavos, no pasó lo mismo que los otros esclavos, Dios lo sacó y siempre lo puso por eminencia y le iba bien y la gente veía que a él le iba bien. Y él, aún en su esclavitud, nunca pecó. Hizo lo bueno delante de Dios y Dios le exaltó. Así que si tus pasos, si tus caminos son los que Dios tiene establecido, no vivirás desorientado nunca, nunca, nunca. Fíate de Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Él las va a enderezar. No vayas a ser como aquellos que quisieron hacer su voluntad. José fue sabio, no en su propia opinión, fue sabio en el dicho de Dios. Daniel y sus amigos también sabían cuál era su dirección. Ellos no vivieron en zozobra, por eso fueron librados de las garras del mal. Y los apóstoles también sabían cuál era su destino, por eso cuando no vivían desorientados. Yo creo que estamos en la cárcel si andamos predicando a Dios, porque Dios ya les había dicho que aún por causa de su nombre iban a ir a la cárcel, así que no les extrañaba que estuvieran en la cárcel. Al contrario, estaban cantando a Dios y de ahí Dios los sacó. Claro que un día tuvieron que morir, como todos nosotros un día. Tarde que temprano nos graduaremos en el nombre de Jesús y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén.